Bueno, esto sucede entre Coronel Suárez y Higüey, que son dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Y fue un día que yo, trabajando en el campo, a la tarde, decidí ir para la ciudad, a Coronel Suárez. Y me fui en bicicleta. Son unos cuantos kilómetros, diría que unos 30 kilómetros aproximadamente tenía para pedalear. Bueno, cuando vuelvo, regreso al campo, bueno, me sorprendió la noche regresando. Y tuve dos situaciones insólitas. La primera era que yo pedaleando escucho que viene de frente, escucho el galope de un caballo. Bueno, pero al pasar por el costado mío, o sea, por la izquierda, solamente veo en el suelo las huellas que dejaba el caballo en su galope, pero el caballo no existía corporalmente, o sea, era algo, a ver cómo es, vacío. Sí escuchaba el galope, las marcas que dejaba, pero no había ni jinete ni caballo físico. Fascinante. Seguí viaje, yo miré para atrás a ver si aparecía alguna imagen, no apareció nada. Seguí mi camino con la bicicleta, tenía que doblar pues en otro camino lateral, todo camino de tierra, y veo una casa que durante el día se veía como esto. Claro, una casa ruinas. Totalmente ruinas. Ruinas. ¿Qué sería que era el resto de una propiedad antigua, digamos? Sí, que tenía su árbol, la tranquera, todo lo... ¿Se la conocía con algún nombre esa casa localmente, digamos? No. Me habían contado de esa situación y yo dije, bueno, me están tomando el pelo, me están bromeando con eso. Pero he aquí que a la noche, cuando yo ya pasé, ya era entrada la noche, esa casa estaba perfectamente en buenas condiciones, con luz dentro de la casa, con sus cortinas, humo saliendo de la chimenea, como si en esa casa viviera alguien. Al otro día vuelvo a pasar y veo de vuelta la casa en ruinas. ¿Qué sentís de eso? Porque es una experiencia extraordinaria. Conozco varias muy similares en diferentes aspectos de la experiencia que vos relatás. Me asombró, porque primero cuando me dijeron, dije me estaban tomando el pelo, que era una cargada, pero no, era cierto. De día la casa en ruinas, de noche una casa común y corriente, entera, sana, perfecta, con su pintura, como si alguien estuviera viviendo ahí. Digamos, entre la experiencia del caballo, del galope, con las marcas que va dejando, y la propiedad, en términos, digamos, de tiempo o distancia, ¿cómo podés evaluar? Digamos, ¿estaba muy distante un evento del otro? ¿Fueron muy seguidos? Fue la misma noche. Fue la misma noche, está claro. Ahora, ¿es muy distante un evento del otro? ¿O en términos de tiempo pasó una cosa y rápidamente apareció la casa? No, porque bueno, yo tuve mi trayecto que seguí pedaleando hasta que llegué a las proximidades de la casa. Habrá pasado 45 minutos, una hora. Es un tiempo considerable. Sí, además estaba cansado de pedalear. Vos, sabiendo que la casa tenía esa particularidad, ¿qué sentís cuando ves, digamos, este evento, ¿no? O sea, Me sorprendí y me asombré. Y dije, era cierto lo que me habían dicho. Los que te habían contado sobre ese hecho, digamos, habían sido diferentes personas. Los dos hechos ya eran conocidos por la gente del lugar, digamos. Sí. Eso es muy interesante. O sea, se conoce localmente esos dos hechos y vos pudiste verlos, vivirlos directamente. Verlos y los pude vivir. ¿Esto en qué época fue de tu vida, digamos? Más o menos. Yo tenía más o menos 24, 25 años. O sea que hace más de 30 años.
30 años atrás, digamos. Sobre ese hecho, ¿desde cuándo te hablaban? ¿O cómo llegó a tu conocimiento el relato? En esa época me hablaron, la gente de campo donde yo estaba, me habían hablado de eso. Y yo no les creía. Y después lo viví y dije, bueno. ¿Localmente se le daba algún nombre a ese tipo de fenómenos en el lugar? Digamos, ¿viste que la gente tiende a llamarle de algún modo puntual a ciertas cosas raras que pasan? No tenía ningún nombre en particular, ¿no? Porque me preguntaron, ¿viste el caballo? A la noche ya estaban sabiendo. ¿Y la casa, viste la casa habitada? Me preguntaron al día siguiente. ¿Desde cuándo sabés que se hablaba de eso? O sea, desde que eras muy chico vos ya habías escuchado esto. Nunca había escuchado yo. Nunca. A esa altura de tu vida. No. O sea, es un fenómeno que se empezó a dar en ese momento, digamos. No sé si se dio en ese momento, pero yo me enteré en esa época, por tener que estar en el campo. Sabés que otras personas lo vivieron del mismo modo que vos, a su manera, digamos. Claro. Yo lo tengo en mi mente y lo cuento y lo recuerdo como si fuera ahora. Es que yo conozco mucha gente y tengo gente entrevistada que me ha contado experiencias que tienen puntos de correlación con lo que vos me contás. O sea, desde tropillas, fantasmas, caballos, jinetes que aparecen y se dan vuelta y no hay nada. Bien nítido la marca de la herradura sobre la tierra. Ibas viendo cómo se iban marcando las herraduras. Nota, digamos, para que tienen conocimiento, digamos, de... Eso parece como las películas de suspenso, de fantasmas, digamos. ¿Notaste algún evento asociado, algún factor asociado en los dos casos de la observación que tuviste? Algunos factores asociados, no sé, cambios térmicos, olores particulares, sonidos asociados a esos eventos, algo que te llamara la atención dentro de lo que puedas recordar, porque son eventos bastante atrás. Sí. Pero digo, siempre hay hechos, digamos, que a lo mejor suceden previos al evento o posterior a esos eventos que parecen no tener ningún tipo de sentido, pero que después, dentro de todo el conjunto de lo vivido, decís, sí, y es eso... Lo ubica en un contexto. Exacto. Nada, porque no volví a tener ninguna clase de situación similar siquiera, nada. La propiedad, cuando vos la ves, le haces un seguimiento, digamos, visual a medida que vas pasando, vas viendo esa propiedad, digamos, sí, todo el tiempo. Esa noche había luna llena. Entonces, más o menos uno tenía visión nocturna. Tiempo, digamos, invierno, verano, una época... Septiembre. Mes de septiembre. Digamos, la propiedad, originalmente alguien sabía qué particularidad visual tenía, qué estética tenía, para saber si lo que ustedes estaban viendo era claramente la propiedad como había sido en su época, sí, o tenía una distorsión. No, se veía más o menos como había sido. Respetaba, digamos, la arquitectura, digamos. Tenía así una forma rectangular, digamos, con techo a dos aguas y totalmente faltaba el techo y algunas paredes. Ver la luz, ver humeando la chimenea son, digamos... No, eso es la visión que había de día, ¿no? El formato se veía que era una casa que había sido así, rectangular, con sus ventanas, sus puertas, techo a dos aguas y que le faltaba el techo y algunas paredes. Pero de noche estaba completa. Es fascinante la experiencia. Completa y con luz dentro de la casa, humo saliendo por la chimenea. Por eso digo, cuando vos ves todo eso, sentís en particular sabiendo que lo que estás viendo ya es raro de por sí, porque eso tiene... Vos sabés que lo que estás viendo tiene un factor de ilusión absoluto o un factor de extrañeza absoluto, como lo quieras llamar. Sí. Vos decís, esto no puede ser, automáticamente decís... ¿Sentiste ese impulso de a lo mejor frenar e ir a ver, o sea, acercarte a eso, a ver qué pasa? No, porque sí iba pedaleando y iba mirando, y a medida que me iba alejando seguía mirando la casa de a momentos y se seguía viendo la luz y el humo en la chimenea. Te digo que es interesantísimo, sí. Y te agradezco que me cuentes esto. Porque... Iba pensando... que me habían dicho la gente de campo era verdad, no era cuento.
O sea, hubo muchos relatos de lo mismo en tu lugar, digamos, en tu pueblo donde vos estabas. Sí, yo me enteré en esa época. ¿Pudiste hablar con alguien, digamos, fuera de esa época después? No. ¿O encontraste algún episodio, un relato en algún lado con el cual sentiste puntos de identificación? Decir, esta persona me parece que vio... Con nadie hablé de eso. Geográficamente puedes hoy ubicar el camino ese, digamos, perfectamente. Sí. Porque es fácil, me encantaría estar ahí caminando por ahí, ¿no? O sea, como puedo ubicarme qué camino lateral era para entrar. Genial. Primero una ruta pavimentada y después sí. ¿El camino tiene algún nombre? Digamos, ¿es un camino que se utiliza habitualmente para hacer, digamos, ese tramo localmente, digamos, cortás camino tal vez por ahí o algo de eso o no? No, es una ruta que está desde la ciudad de Coronel Suárez hasta la ciudad de Pigüé. Más o menos a la mitad de ese trayecto, sí, hay un camino lateral para adentro, digamos, que ya es de tierra, que es los caminos que comunican a los distintos establecimientos rurales. ¿Qué pensás hoy de la experiencia que tuviste? Porque con el tiempo hay experiencias que lejos inversamente a perderse en el tiempo, se van potenciando, van tomando otra significación propia, porque la verdad que eso es un testigo privilegiado de un fenómeno realmente interesantísimo. No, como yo ya estaba, yo digo, entre comillas, con ese preaviso de lo que me habían contado, no era que yo iba pedaleando y estaba la expectativa de a ver qué ocurría. No, fortuitamente ocurrió, como podía haber no ocurrido nunca. Claro. Y como ocurrió, no sentí ni temor, sí asombro y lo único que pensaba era verdad lo que me habían dicho. En el campo de los clientes de tu papá era eso, sí. Porque tu papá era veterinario. Él habituaba a hacer ese camino, tal vez, sí, ¿no? Sí, ¿Él tuvo la oportunidad de ver algo de eso también? No, él no. Ni siquiera se lo conté a él. Ahora, ¿localmente escuchaste en la zona de cosas extrañas sobre algún lugar en particular fuera de esto? ¿Se hablaba de ponerle en tal lado pasa tal cosa, en tal lado? Porque viste que suele ser. Sé que han habido así apariciones de luces y eso en Sierra de la Ventana. Sí, es un lugar particular. Ahí sí. O sea, ahí. Pero en otro lugar que yo sepa. Sí, hay ciertos lugares de ahí que tienen una historia vinculada hacia... Claro. Sí, son Saldungaray, Sierra de la Ventana, Tres Arroyos. Y el único que le conté es a él. Pero era el campo de Rosita de... No, el campo era de un... que en ese momento era la dueña de la editorial Capeluz. El campo donde estaba esta propiedad, digamos. Que es donde yo estaba trabajando, ayudando a mi papá. La dueña del campo era en ese momento la dueña de la editorial Capeluz. Sí, todos era conocemos viuda, los manuales Capeluz que hemos usado en el colegio, por supuesto. Claro, que tenía un campo ahí y el otro lo tenía en el Yacucho, partido de Tandil. Esta propiedad, digamos, fascinante, ¿no? Del misterio, ¿pertenece a algún campo privado o estaba dentro del campo de ella, digamos? No, otro campo. Pertenece a otro campo, digamos. Otra gente que no sé quiénes eran los propietarios. Lo que vos viste, la casa y el caballo, ver las huellas marcándose al lado. Me olvidé preguntarte a qué distancia tuya pasa ese caballo. Vos estás viendo las huellas marcándose en el suelo. Ni medio metro. Yo yendo en bicicleta así y ahí está el paso. La luna llena ayudó a que vos tuvieras una observación de esas características, digamos, de poder ver cómo se va marcando. Sí. Yo veía cómo se iba marcando la huella, que no había nada físico, pero la huella estaba marcándose. Es fabuloso. Y el sonido del galope. Un galope individual, un solo caballo. Caballo. Nada de escuchar que arrastra algo, ni nada extraño. Suárez no tiene un detalle. Suárez no tiene tierra negra. Es color arena, color clarita. Claro. Es clarito. Todo es clarito. Y a la noche ves perfectamente bien. Sí, por eso él tuvo esta calidad de observación. Claro. Con luna llena.
Vos me contabas hablando de luces y fenómenos extraños fuera de cámara. Me gustaría también registrarlo porque es sobre esa observación prácticamente diaria que tenían. Contame un poquito, allá en Coronel Suárez era la observación que tenían de esa luz que iba haciendo como las luces enorme, que se veían en la noche siempre fue durante el verano, que estábamos toda la familia sentados en el parque de la casa, y bueno, y se veía una luz oscilante de arriba abajo que iba en dirección norte-sur. Simplemente era una luz blanca que a veces se repetía todas las noches y en otras oportunidades no era un acontecimiento con repetición consecutiva. Claro. Así que simplemente eso, en unas luces, de forma oscilante. Podés mostrar el movimiento, porque así, de arriba hacia abajo y con esa frecuencia con que vos lo manejás, ¿así? Sí. Y de norte a sur. En esa dirección iban las luces. Si vos tuvieras que señalar a la altura que la veían, más o menos, ¿cómo señalarías, digamos, para que se entienda? Así sentados, que uno mira hacia el cielo, bueno, sí. Unos 60 grados más o menos. Claro, bastante lejos, se veía del tamaño de una estrella. Pero el movimiento es fabuloso, o sea, lo veían aparecer repentinamente, ya venía... No, ya venía apareciendo desde más lejos. Vos Entonces, pierde visibilidad la vista de uno captaba esa luz en movimiento, entonces todos seguíamos esa luz. En términos de magnitud, ¿lo podés comparar con alguna estrella de las conocidas, digamos, por todos, en cuanto al tamaño, digamos? La Cruz del Sur, las Tres Marías, más grande. Sí, ese tamaño. Sí, ese tamaño. O sea, ¿sola? Evidentemente sería algo que está orbitalmente, claro. Vos veías la trayectoria hasta que se perdía, siempre repitiendo la misma trayectoria, ¿la misma franja horaria también? Sí, siempre era más o menos la misma hora, a partir de las 10 de la noche hasta medianoche. La fase temporal de observación de esto, ¿en qué, digamos, durante cuánto tiempo lo vieron? Con esa permanencia de todos los días, día por medio. Y a veces era todos los días, todas las noches, porque era de noche, o a lo mejor era noche por medio, o cada 2 o 3 noches. ¿En qué época, en qué año o época fue esto? ¿Esta observación en qué año o época se dio, más o menos? Son preguntas, viste, a veces complicadas, pero son importantísimas porque... Habrá sido en 1981, 82, más o menos. Verano, siempre en verano. Se empieza a manifestar en el verano del 81, 82, ponele, antes no lo habían visto nunca, o sí lo habían visto. Quizás habría pasado y no se le había prestado atención. ¿Y cómo se cortó, digamos, la observación de esto? ¿Dejó de verse? ¿Ustedes dejaron de prestarle atención, tal vez? Sí, pasa eso, dejamos ¿no? de prestar atención, porque ya era una cosa normal para nosotros, cotidiana, que apareciera esa luz moviéndose y se perdiera en el infinito. Ese movimiento ondulatorio, digamos, lo respetaba en cada pasada de las que hizo, digamos, respetaba siempre igual. ¿Era brusco ese movimiento ondulatorio o lo veías como un movimiento suave, controlado? Suave, así con esta velocidad. Y el recorrido visual en tiempo, si lo tuviéramos que llevar un tiempo, lo veían por 1 minuto, 2 minutos, menos, un par de segundos nada más. Era larga la observación. Sí, quizás era 1 minuto, 2 minutos. Hasta que se pierde, digamos. Por ahí a lo mejor una casa tapaba ya la visión. ¿Cuántos del grupo familiar llegaron a ver esto, digamos? El máximo número de gente junta mirándolo, digamos. Y a veces éramos 4, a veces éramos 6. Todos coincidían en lo que estaban viendo. Sí. Internamente un diálogo entre ustedes de lo que puedas contar, digamos, notaban que era algo raro. Cuando te decía, mirá, ahí está la luz que apareció anoche, ¿no?
Ese era el comentario, pero no nos llamaba más. ¿Le dan un indicador de extrañeza, de algo raro? No, ¿O no, pensaban que podía tener algún tipo de explicación lo que estaban viendo? Para nada. Porque es muy interesante. Decíamos que por ahí era o un objeto volador o un satélite. Claro. Esa era la única explicación que más o menos nos dábamos entre todos. Pero nada más. Quería grabarlo porque es un dato, hablando de luces y todo, que no quería dejarlo porque es un dato interesantísimo.